Debes dinero. Y no a uno, a varios. Y cada vez que te sientas a revisar tus cuentas, algo en tu pecho se aprieta. Lo sé, porque yo también estuve ahí. La mayoría de las personas en deuda hacen lo mismo. Trabajan más, recortan gastos, ruegan a Dios que algo cambie. Y al mes siguiente, la deuda sigue igual. O es mayor. Eso no es mala suerte. Es una ley espiritual operando en tu contra, porque nadie te explicó cómo operarla a tu favor. Hay una orden divina para salir de la deuda. No la enseñan en la iglesia. No la explican en los libros de finanzas. Está escrita desde hace miles de años en la vida de un hombre que pasó de no tener nada a ser el hombre más rico de su generación. Ese hombre es Abraham. Y lo que él hizo tiene 8 reglas. Yo las encontré en el peor momento de mi vida. Cuando perdí todo. Cuando el dinero que entraba no alcanzaba ni para cubrir los intereses de lo que debía. Cuando la vergüenza me impedía contestar el teléfono. Apliqué estas 8 reglas una por una. Y lo que pasó después, no puedo explicarlo sin que me tiemble la voz. Hoy te las voy a enseñar. Las 8. Pero necesito que te quedes hasta la última. Porque la octava es la más contraintuitiva. La más incómoda. Y la que más va a incomodar todo lo que creía saber sobre Dios y el dinero. Hay un hombre que escuchó estas reglas hace poco más de un año. Llegó con 17 años de deuda encima. Una sola frase lo cambiaba todo. Pero aún no lo sabía. Si estás en deuda hoy, este vídeo es para ti. No lo abandones. Escribe en los comentarios la palabra pacto, si la deuda te está robando el sueño. Que yo sepa que llegaste hasta aquí. Jorge llegó a mí con las manos callosas y los ojos apagados. 17 años trabajando en construcción. Sin faltar un solo día. Sin llegar tarde una sola vez. 17 años levantándose antes que el sol, para construir casas que nunca serían suyas. Cuando se sentaba a revisar lo que le quedaba al final del mes, siempre era lo mismo. Nada. O peor que nada. Una deuda que saldaba y 3 nuevas que aparecían. Como si el dinero tuviera un agujero invisible por donde se escapaba antes de que él pudiera tocarlo. Su padre había vivido así. Su abuelo también. Cuando me habló por primera vez, me dijo una sola frase. Y esa frase me lo explicó todo. Hermano, yo trabajo más que nadie y tengo menos que todos. Si alguna vez pensaste algo parecido, escúchame bien. Esa frase no es una queja, es una creencia. Una creencia que millones de personas en este continente llevan tatuada en el alma sin saber que la llevan. La creencia de que el trabajo más duro produce el resultado más grande. Que si das más horas, ganas más dinero. Que la salida de la deuda está en el esfuerzo físico. Y eso es exactamente lo que el sistema quiere que creas. Porque mientras crees eso, nunca activas la ley espiritual que en realidad mueve el dinero. Nadie te enseñó esto. Porque no querían que lo supieras. La primera regla de Abraham. Escúchala bien. La primera regla no es trabajar más. No es ahorrar más. No es buscar otro ingreso. La primera regla de Abraham es esta. El pacto se activa antes de ver el resultado, no después. Abraham no esperó a tener dinero para obedecer. Salió sin saber a dónde iba. Génesis 12 lo dice sin rodeos. Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Y Abraham salió. No preguntó cuánto dinero llevaría. No pidió condiciones favorables. No esperó que la situación mejorara primero. Salió. Ese acto de obediencia radical, antes de ver el resultado, fue el primer movimiento del pacto. No fue la oración. No fue el ayuno. Fue la acción concreta en medio de la incertidumbre. Y Gálatas 3:29 lo confirma con una claridad que eriza la piel. Si sois de Cristo, descendencia de Abraham sois, y herederos según la promesa. Eso significa que ese mismo pacto está disponible para ti ahora mismo. Hoy. En la condición exacta en que estás.
Pero el pacto no se activa con la petición. Se activa con el primer acto de obediencia. ¿Por qué funciona esto espiritualmente? Porque hay una ley que gobierna el dinero en el reino de Dios. Esa ley dice que la provisión sigue a la obediencia, no al esfuerzo. El esfuerzo sin obediencia produce cansancio. La obediencia con acción produce transformación duradera. Eso es lo que Jorge no sabía. Eso es lo que probablemente tú tampoco sabías hasta este momento. Escribe ahora mismo en los comentarios la palabra Abraham, si esto que acabas de escuchar describe exactamente lo que has vivido. Si trabajas sin parar y el dinero sigue sin alcanzar. Si sientes que oras y el cielo parece en silencio. Que yo sepa que llegaste hasta aquí. Ahora, aplica esto a tu situación concreta. Tienes deudas. Quizás muchas. Quizás desde hace años. Y lo primero que haces cada mañana es calcular cómo tapas un hueco con el dinero de otro hueco. Eso no es administración. Es supervivencia reactiva. Y la supervivencia reactiva nunca activa el pacto. Hermana, hermano, mientras sigas moviendo el dinero de emergencia en emergencia, el sistema espiritual de Abraham no puede operar sobre tu vida. No porque Dios no quiera, sino porque estás operando desde la lógica del mundo, no desde la lógica del pacto. La primera regla de Abraham en tu vida hoy tiene una forma muy concreta. Un acto de obediencia que precede cualquier movimiento financiero de pánico. No te digo cuál es todavía. Porque si te lo doy ahora, sin la fundación que viene en los próximos minutos, lo harás como ritual vacío. Y un ritual vacío no activa nada. Lo que sí te puedo decir es lo que le pasó a Jorge. Lo hizo con miedo. Con la lógica gritándole que era una locura. Con dudas que lo despertaban a las 3 de la madrugada. 8 meses después, su ingreso se triplicó. No porque encontró un mejor trabajo, sino porque cambió su posición espiritual antes de esperar que cambiara su posición financiera. Esto que estás viviendo no es mala suerte, es una ley espiritual operando en tu contra porque nadie te enseñó a operarla a tu favor. Alma en camino, lo que viene ahora es la segunda regla. Y si la primera te pareció contraintuitiva, la segunda va a incomodarte más. Porque toca algo que la mayoría de los creyentes en deuda hace exactamente al revés. Algo que parece prudente, algo que parece lógico, y que sin embargo, mantiene el cielo cerrado sobre sus finanzas año tras año, mientras nadie se los explica. Quédate. Volví a ver a Jorge 3 semanas después. No me esperaba. Yo tampoco lo esperaba a él. Estaba sentado afuera de una tienda, con el celular en la mano, mirando una pantalla sin ver nada. Esa mirada que yo conozco bien. La mirada del que calcula y recalcula, y el resultado siempre da lo mismo. Me senté a su lado sin decir nada. Después de un momento, le pregunté una sola cosa. Jorge, ¿cómo repartes tu dinero cuando llega? Silencio. No me esperaba esa pregunta, y eso me lo dijo todo. Me miró con una mezcla de confusión y desconfianza. Luego habló. Lo que entra se va al arriendo, a la comida, a los créditos. Lo que sobra, si sobra algo, se guarda para la próxima emergencia. Le pregunté, ¿y a Dios? Sebastián, yo no tengo para darle a Dios. Apenas tengo para sobrevivir. Si empiezo a dar el 10% de lo que gano, no como. No puedo diezmar estando en deuda. Eso es para la gente que ya tiene. Los que tenemos deudas necesitamos primero salir del hoyo, y después pensamos en dar. Me quedé callado. Dejé que terminara. Porque esa respuesta no era de Jorge. Era la respuesta de millones de personas en este continente. Era la lógica perfecta del mundo. Era la matemática correcta desde la perspectiva humana. Y era exactamente lo que mantenía el cielo cerrado sobre sus finanzas. No lo interrumpí. Lo escuché hasta el final. Hasta que el silencio fue de él, no mío. Entonces le pregunté, ¿cuántos años llevas con esa lógica? 17. Ahí estaba. Hermano, la segunda regla de Abraham no es religiosa. Es espiritual.
Y la diferencia entre esas dos palabras lo cambia todo. Lo religioso dice, da cuando tengas de sobra. Lo espiritual dice, da de lo primero. Y el sistema de provisión de Dios se activa sobre lo que queda. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Lo dice con una claridad que no admite otra lectura. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia. No dice, honra al Señor cuando tus graneros ya estén llenos. Dice, honra primero, luego los graneros. El orden importa. En el reino de Dios, el orden lo es todo. Abraham lo sabía. En el capítulo 14 de Génesis, después de una batalla, antes de recibir ninguna promesa material concreta en ese episodio, Abraham le dio el 10% de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sin que nadie se lo pidiera, sin condiciones, sin calcular si podía permitírselo. Dio primero. Y después vino todo lo demás. Eso no fue religión. Fue posición espiritual. Fue declarar con un acto concreto quién era el dueño real de todo lo que tenía. Jorge me escuchó con los brazos cruzados, pero yo veía algo en sus ojos. Una pequeña grieta. Una fractura pequeñísima en la certeza de que su lógica era la única lógica posible. Le dije, no te estoy pidiendo que lo hagas hoy. Te estoy preguntando si alguna vez lo has hecho así. Desde el principio. Desde el primer billete. Antes de pagar lo demás. Tardó en responder. Cuando respondió, lo hizo en voz baja. Nunca lo había hecho así. Eso fue todo. No fue un grito. No fue emoción ruidosa. Fue una frase en voz muy baja que cargaba 17 años de verdad acumulada. 17 años pagando todo lo demás primero, y preguntándose por qué el dinero nunca alcanzaba. Yo también tuve ese momento. En el peor año de mi vida, cuando debía a 5 personas distintas y no tenía cómo pagarle a ninguna, alguien me enseñó esto. Mi primera reacción fue exactamente la de Jorge, que era una locura, que no podía dar lo que no tenía, que primero necesitaba estabilizarme y después pensaba en honrar a Dios. Y durante 5 años, esa lógica perfecta me mantuvo exactamente donde estaba. Cuando finalmente lo hice diferente, cuando di de lo primero con intención de pacto y no de ritual vacío, algo se movió que no era matemático, que no tenía explicación humana, pero que era absolutamente real. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Si hoy estás en deuda y nunca has honrado a Dios con lo primero, escríbeme en los comentarios la palabra primicias. No como respuesta de encuesta, como declaración. Como el primer movimiento consciente de tu segunda regla. Que yo sepa que algo en ti acaba de cambiar. Jorge comenzó a diezmar esa semana. No cuando pudo, cuando decidió. Y lo que pasó en los meses siguientes ya lo conoces. Pero hay algo que todavía no te he contado. Hay una razón por la que su ingreso no simplemente mejoró un poco, sino que se triplicó. Hay una regla detrás de todas las demás. La más profunda. La más silenciada. La que casi ningún creyente en deuda se atreve a aplicar, aunque haga todo lo demás bien. Es la 8ª regla. La guardé para el final porque es la más contraintuitiva de todas. No porque duela escucharla, sino porque va a incomodar todo lo que creías saber sobre quién eres tú delante de Dios. Sobre el lugar desde donde oras. Sobre la diferencia entre pedirle a Dios como mendigo espiritual y declarar como heredero del pacto. Alma en camino, lo que viene ahora lo cambia todo. No abandones este vídeo. Meses después volví a ver a Jorge. No fue en la calle esta vez. Fue en una iglesia pequeña, de barrio, con las bancas de madera gastada y un Cristo al fondo que parecía haber visto todo. Me senté a su lado. No le pregunté nada de inmediato. Lo observé. Tenía algo distinto. No en la ropa. No en la postura. Era algo más adentro.
Algo que yo reconocía porque yo mismo lo había tenido una vez, y lo había perdido, y luego lo volví a encontrar de la manera más inesperada. Le pregunté, despacio. Jorge, cuando ahora oras por tu situación financiera, ¿cómo le hablas a Dios? Me miró sin entender del todo la pregunta. Pues le pido. Le ruego que me ayude. Le digo que sin él no puedo. Me quedé en silencio un momento. Luego le pregunté algo que no esperaba. ¿Y le exiges? La cara de Jorge cambió de golpe. Primero fue confusión. Luego algo que se parecía al escándalo. ¿Exigirle a Dios? Sebastián, eso es soberbia. Eso es irrespeto. Yo no soy nadie para exigirle nada al Creador. Lo escuché. No lo interrumpí. Dejé que terminara. Dejé que el peso de lo que acababa de decir llenara el espacio entre los dos. Entonces le dije una sola cosa. Jorge, ¿sabías que Abraham le discutió a Dios? Que en el capítulo 18 del Génesis, Abraham le negoció a Dios la destrucción de una ciudad entera, frase por frase, sin temblar. Silencio. Le dije. Abraham no le rogó como mendigo. Abraham habló como socio de pacto, como alguien que tenía un acuerdo con Dios y lo sabía con certeza. Y Dios no lo rechazó por eso. Lo escuchó. Vi algo romperse en los ojos de Jorge. No fue dramático. Fue pequeño. Una grieta casi invisible. Pero yo sé lo que es esa grieta. Porque yo también la tuve. Hermano, la octava regla de Abraham es esta. Orar desde la identidad de hijo, no desde la identidad de mendigo. No son palabras bonitas. Son posición espiritual. Son la diferencia entre pararte delante de Dios con la cabeza gacha pidiendo limosna y pararte delante de Dios con la cabeza levantada, reclamando la herencia que ya te fue prometida. Gálatas 3 lo dice sin rodeos. Si eres de Cristo, eres descendencia de Abraham. Y si eres descendencia de Abraham, eres heredero según la promesa. Un heredero no ruega que le den lo que ya le pertenece. Un heredero lo declara. Lo recibe. Lo administra. La mayoría de los creyentes en deuda ora como si Dios no supiera lo que necesitan, como si tuvieran que convencerlo, como si la bendición fuera un favor que tal vez conceda si la súplica es suficientemente humilde. Y eso no es fe. Eso es orfandad espiritual disfrazada de devoción. Jorge lo entendió ahí, sentado en esa banca gastada. Se quedó con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. No lloraba. Solo estaba quieto con el peso de 17 años, reordenándose en su interior. Después, levantó la cabeza. Me dijo en voz muy baja. Nunca me habían enseñado que tenía derecho. Eso fue la apertura. No fue el grito. No fue el llanto. Fue esa frase pequeña, dicha casi para sí mismo, que cargaba todo lo que nadie le había dicho jamás. Jorge comenzó a orar diferente. 4 meses después de esa conversación en la iglesia, la empresa constructora que le había triplicado el ingreso le ofreció una participación como socio menor en un proyecto nuevo. No como empleado, como socio. En 16 meses desde que aplicó la primera regla hasta el día en que firmó ese contrato, Jorge pasó de una deuda acumulada de 17 años a tener su primera cuenta de ahorro en toda su vida adulta. No fue suerte. Fue una ley espiritual operando sobre una vida que finalmente se alineó con el sistema de pacto que Dios estableció. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Para. Lo que voy a decirte en los próximos momentos es lo más importante de este vídeo. No lo leas rápido. No lo escuches a medias. Esto es una convocación. Paso 1. Hoy, antes de que termine el día, escribe en un papel todas tus deudas. Las formales y las informales. Las que están en un banco y las que le debes a una persona. Las que te dan vergüenza y las que has olvidado. Todas. Esto no es un ejercicio contable. Es el primer acto de Abraham. Ver la tierra antes de recibirla. Lo que se oculta no puede ser sanado.
Lo que se trae a la luz puede ser entregado a Dios. Paso 2. De pie, con ese papel en la mano, pronuncia en voz alta la oración de activación del pacto. No en voz baja, no en la cabeza, en voz alta, porque la fe de pacto se declara, no se susurra. La encontrarás completa en el tercer paso del CTA de este vídeo. Paso 3. Antes de que acabe este día, realiza un acto concreto de generosidad financiera. No cuando puedas. Hoy. Proporcional a lo que tienes. No para comprar la bendición. Para demostrar que ya crees en ella antes de verla. Abraham salió sin saber a dónde iba. Tú también debes dar un paso antes de ver el resultado. Eso es fe de pacto. Eso es la primera regla en acción. Hermana, hermano, la deuda que cargues hoy no es el final de tu historia. Es el punto exacto desde donde Dios empieza a escribir la siguiente parte. Alma en camino, el cielo ya está abierto sobre ti. Lo que faltaba era que alguien te mostrara la puerta. Yo estuve donde estás tú. Recuerdo la noche en que tenía 5 deudas distintas y no podía pagarle a ninguna. Recuerdo sentarme en el piso de una habitación fría, con las cartas de cobro esparcidas alrededor de mí, sintiéndome tan pequeño que me parecía imposible que Dios pudiera verme desde donde yo estaba. Recuerdo el frío del piso en mis palmas. Recuerdo el silencio de esa noche como si fuera una pared. Y recuerdo la primera vez que abrí la boca y en lugar de rogar, declaré. Con voz temblorosa, pero de pie. No como mendigo. Como hijo. Esa noche algo se movió. No en mi cuenta bancaria. Primero en mí. Y después en todo lo demás. Oremos juntos ahora. Señor, venimos delante de ti no como extraños, sino como hijos del pacto. Reconocemos que hemos llevado deudas que no entendíamos porque nadie nos enseñó las leyes espirituales que tú estableciste. Hoy las conocemos. Y elegimos operar desde ellas. Rompemos hoy todo acuerdo inconsciente con la escasez. Rompemos el patrón generacional que se ha repetido en nuestra familia. Declaramos que la maldición financiera fue rota en la cruz, y que la bendición de Abraham nos pertenece como herencia legítima en Cristo Jesús. Tú eres nuestra única fuente. No el trabajo. No la suerte. No el sistema. Tú. Y desde hoy, te honramos con lo primero. Te obedecemos antes de ver el resultado, y te hablamos como el Padre que eres, y no como el juez que tememos. Abrimos las manos y el corazón ahora mismo. Recibimos provisión, dirección, restauración y paz sobre nuestras finanzas. Recibimos la identidad que siempre fue nuestra, herederos según la promesa. Hijos del pacto. Descendencia de Abraham. Amén. Si esta oración salió de tu corazón hoy, escribe en los comentarios la frase «Soy heredero del pacto». No como respuesta, como declaración, como el primer acto de la 8ª regla de Abraham en tu vida. Que el cielo y yo sepamos que algo cambió en ti hoy para siempre. Lo que el dinero no puede comprar, el alma ya posee. Pero lo que Dios prometió, también es tuyo.